Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana. Es un privilegio el que Dios nos concede en esta mañana de poder llegar a ti a través de estos medios, poder hablarte de un Dios todopoderoso, de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que quiere hacer de ti una criatura nueva. El hombre que anda sin Dios y sin esperanza, verdaderamente no podrá disfrutar de la vida abundante que Dios ofreció en aquel madero, la vida abundante que Dios dio a través del sacrificio de su Hijo Jesús en aquella cruz. En esta mañana hay palabra de Dios para ti. Hay palabra de Dios para los tuyos. Hay palabra de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque necesitas oír esta palabra en esta mañana. Esa palabra que va a transformar tu forma de pensar, tu forma de vivir y también tu forma de creer. Gracias le damos a Dios por todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios en esta mañana. Y aquellos también que nos van a ver y nos van a escuchar a través de las redes sociales, que también en un momento dado de tu vida, no importa si es de mañana, si es de tarde o si es de noche, vas a escuchar palabra de Dios desde este lugar que se llama la Iglesia Sin Paredes. ¿Por qué se llama la Iglesia Sin Paredes? Porque Dios nos ha permitido a un grupo de sus hijos estar aquí viernes tras viernes con el propósito de llevarte una palabra de fe y de esperanza, una palabra que cambiará el destino y el rumbo que tú tienes en la vida. Porque hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero también la palabra dice que son caminos de muerte. Y cuando la Biblia registra y habla de caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final de cuentas son caminos de muerte, no solamente habla de una muerte humana o física, está hablando de una muerte espiritual. El hombre sin Dios vive, existe pero no vive, existe pero no tiene la verdadera vida. La vida de Dios, la vida que Él compró en aquel madero. Dice el libro de los Romanos que el hombre estaba destituido de la gracia y de la gloria de Dios. A consecuencia del pecado, el hombre mismo se había destituido porque estaba apartado de Dios. Pero la Biblia dice que Dios vino a través de Jesús a reconciliar al hombre con Dios. Y cuando habla de reconciliar, está hablando de que verdaderamente Él quiere que el hombre se acerque nuevamente a Él. Claro, cuando hablamos de hombre también hablamos de la mujer, hablamos del joven, hablamos de la creación. En esta mañana quiero traerte una palabra que sé que tú conoces, o por lo menos la escritura que vamos a citar, es una escritura muy conocida entre todos aquellos que le sirven al Señor, pero también aquellos que no le sirven al Señor. Esa escritura que vamos a tratar en este día se encuentra en el Salmo número 23. Este salmo que muchos lo recitan como si fuera un poema más. Mas sin embargo muchos desconocen la profundidad de la palabra que este salmo encierra. Y este salmo habla del buen pastor, habla de aquel pastor que dio su vida por las ovejas, habla de Jesús, el Hijo de Dios, habla de aquel que pagó el precio de sangre. Amado, cada gota de sangre que Jesús derramó en aquella cruz hablaba de tu salvación, hablaba del amor de Dios hacia ti,
Hablaba también del perdón de tus pecados, pero también del pecado de cada uno de los que estamos aquí. Salmos, cuando lo leemos, significan una alabanza. Son poemas que el escritor usa para hacer entender que Dios es soberano sobre el ser creado y que Dios quiere que verdaderamente le amemos y lo veneremos. Normalmente estos poemas se convierten en cantos, formando parte de la liturgia de muchas iglesias. Pero estos salmos no son solamente oraciones de fe. Estos salmos tienen un poder real y pueden aplicarse, tú que me escuchas, a toda circunstancia que la creación enfrente. Cuando leemos estos salmos, podemos entender que es Dios mismo hablando a través de las experiencias de los seres humanos. Cada ser humano creado sobre la faz de la tierra ha tenido experiencias buenas, pero también ha tenido experiencias, no muy gratas. Por lo tanto, cada vez que leemos uno de estos salmos, podemos ver el corazón de hombres que pasaron por diferentes circunstancias de la vida, mas sin embargo, a través de estas circunstancias, muchos pudieron entender el verdadero corazón de Dios. El Salmo número 23, que es el que vamos a tratar en esta mañana, es uno de los pasajes más hermosos y conocidos en la palabra de Dios. Amado, es muy conocido por muchos, pero no todos conocen la verdad que encierra esta hermosa escritura. Fue escrita por el rey y pastor David. Él conocía, amado, muy bien el oficio de pastor, pues David cuidó de las ovejas de su padre con mucha responsabilidad. Esto lo demostró cuando tuvo que enfrentar al filisteo Goliat, diciéndole a Saúl estas palabras que quedan grabadas en el corazón de aquellos que nos escuchan en esta mañana. Así le dijo David al rey Saúl, que era el que gobernaba en los tiempos en que David se tuvo que enfrentar a su enemigo y al enemigo de Israel. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amado, ¿por qué te traigo esta escritura en esta mañana? La traigo a tu consideración para que puedas entender que el buen pastor, el Dios de los cielos y de la tierra, no importa los enemigos que se levanten contra ti, si tú has puesto tu confianza en Él, Él te va a guardar, Él te va a dar la victoria, Él te va a dar todo aquello que necesitas para poder seguir avanzando hacia el propósito de Dios. Él te dará herramientas para que puedas levantar una familia que teme al Señor. Y cuando hablamos que teme al Señor, no necesariamente estoy hablando del temor que da miedo. Estoy hablando del temor que hace que reverenciemos aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile, aquel que ha cambiado nuestra vida porque hemos depositado nuestra confianza en Él.
al Salmo 23. Amados que me escuchen esta mañana, se le considera la perla de los salmos. Y aunque toda la escritura es inspirada por Dios, aquí en este salmo, Dios tiene un trato especial con su creación. Amado, Él tiene un trato especial en esta mañana contigo. Por eso ha separado este tiempo. Y cada uno de los que estamos aquí, lo hemos hecho creyendo que Dios tiene control también de tu vida. Amado, ¿por qué tiene control de tu vida? Porque en esta mañana te ha permitido estar al alcance de estos medios. Y ustedes, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, también están al alcance de estos medios en este día. Ya sea de mañana, ya sea de tarde, ya sea de noche, hay un Dios maravilloso que te ama y está hablando de una manera muy especial y muy particular a tu vida. Este salmo, hablando del salmo número 23, está compuesto por 104 palabras. No es un salmo muy extenso. Sin embargo, estas sencillas palabras, amados, son como un bálsamo que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y aun cuando estamos pasando por diferentes circunstancias, viene a ser una fundación sólida de que no estamos solos. Por eso su palabra habla de una manera muy especial cuando dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. También Jesús le dijo a aquellos que le escuchaban en aquel tiempo donde Él manifestaba su palabra, les dijo de esta manera: no vas a estar solo, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. La Biblia dice hasta el fin del mundo, pero verdaderamente lo que significa el mundo es los tiempos que vivimos sobre la faz de la tierra. Amados, todos buscamos un refugio cuando arrecian los tiempos malos. Pero tenemos que entender algo muy importante en esta mañana que Dios quiere hablarte. Nuestro mejor refugio es en Dios, que nos conoce también. ¿Sabes por qué? Porque Él es el creador de nuestra vida. Él te creó para que lo adoraras. Él te creó para que vinieras a Él. Sabemos que cuando fue creada la primera pareja en el huerto del Edén, ellos le fallaron a Dios. Mas sin embargo, Dios en su infinita misericordia proveyó de un Salvador, Jesucristo, para que el hombre, la mujer, pudiera tener esa relación de nuevo con Dios. Proveyó de una salvación. Pablo la llama en uno de sus escritos una salvación tan grande. Amado, es una salvación grande porque Él vino por toda una humanidad. Vino por todo. Dice la Biblia que vino para que nadie se pierda y para que todos tengan vida eterna. Amado, este salmo precede al Salmo 22. Y el Salmo 22, cuando lo estudiamos y lo leemos, ahí en ese Salmo 22, antes del 23, allí no hay pastos verdes, ni agua de reposo. La atención de este Salmo está centrada en las palabras que dijo Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que entender el valor que significó el derramamiento de aquella preciosa sangre. Sangre que la Escritura dice que nos limpió y nos sigue limpiando de todo pecado. Debemos de ver la espada que salió en contra del buen pastor, para que podamos entender la dulzura
del buen pastor. Amado, hubo una espada que traspasó el cuerpo de Jesús, pero eso habla de su amor, eso habla de su misericordia, eso habla de su favor para con nosotros. Muchos años antes, posiblemente más de 700 años antes, ya el profeta Isaías vio el sacrificio de Cristo, y en ese capítulo número 53 dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amado, ahora ya Isaías muchos años antes había visto, amado, por la revelación del Espíritu, el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Y cuando la palabra dice angustiado y afligido, amado, él se sintió triste. Se cree que este dolor, cuando se está angustiado, no se podrá soportar. Por eso en aquella cruz él clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Amado, tenemos que entender la profundidad de este clamor que Jesús hizo por ti en aquel madero, cuando derramó su preciosa sangre y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí en aquel madero él estaba sintiendo el peso de tu pecado y de mi pecado. No abrió su boca, dice la palabra. Cuando dice no abrió su boca, lo hizo por amor a ti. Lo hizo también por amor a mí. Soportó el dolor, pagó el precio de tu salvación, amado, y de mi salvación. Tenemos que entender que solo Dios hecho hombre lo podía lograr. Amado, el que vino a dar vida abundante, en aquel momento fue afligido y fue angustiado. Fue afligido, y vuelvo y te lo digo, por amor a ti, también por amor a mí. En el verso número 1 de este salmo que estamos tratando en esta mañana, la palabra dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amado, podrás tú decir en esta mañana que Jehová es tu pastor. Podrás tú tener la confianza de que verdaderamente Él es el pastor de tu familia, Él es el pastor de tu casa. La importancia de saber que no estoy solo, amado, en los momentos de necesidad, es lo que está expresando aquí el autor de este salmo, el rey y pastor David. David conocía muy bien lo que encerraba ser pastor. Él sabía que una oveja bien cuidada, amado, era una oveja fuerte que se podía defender de cualquier adversidad. Amado, por eso la invitación que te hacemos en esta mañana es que puedas tener también a ese buen pastor, al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, el Dios que tiene el poder de cambiar tu vida, de transformar tu presente para que puedas disfrutar de tu presente y de un futuro mejor. Amado, es aquel que no mira tu pasado, es aquel que vio tu pasado, tus aflicciones, tus dolores y tus luchas, mas sin embargo en esta mañana te llama y te dice: yo soy el buen pastor. Alabado sea el nombre de Jesús cuando Él llama y se autoproclama el buen pastor. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 10, dice la palabra: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen. Amado, cuando Él habla de esta forma, tenemos que entender que Él nos conoce porque somos criaturas de Él. Pero la Biblia dice que las mías me conocen. Solo aquellos que han tenido un encuentro con Dios podrán decir de la manera en que el salmista dijo en este salmo: las mías me conocen. Conocemos a Dios porque se ha revelado en nuestras vidas. Conocemos a Dios porque hemos tenido un encuentro con Él. Conocemos a Dios en medio de nuestras imperfecciones, porque Él perfecciona nuestras vidas. Conocemos a Dios porque Él tiene el poder para darse a demostrar en nuestra intimidad con Él. Amado que me escucha, si le buscas a Él, tú también conocerás a Dios. El pastor, hay que entender algo muy importante. El pastor se relaciona con sus ovejas. Aquellos que nos escuchan a través de los medios sociales y nos escuchan a través de estos medios, tenemos que entender que Él quiere una relación contigo. De la manera en que Él quiere relacionarse contigo es para manifestarse a tu vida y para que lo puedas conocer. Pero para eso tienes que abrir tu oído en esta mañana. Abrir tu oído y entender que las ovejas oyen su voz. Y la Biblia dice, y a sus ovejas llama por su nombre. Hay gente que en esta mañana están escuchando la voz de Dios a través de estos medios. Hay gente que Dios ha separado este día para hablarle de una manera muy particular. Y dice la Biblia que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amado, hay otra particularidad muy importante que tenemos que entender en esta mañana. El pastor y el buen pastor Jesús ama a sus ovejas. Amado, ¿por qué ama a sus ovejas? Porque demostró cuando estaba sobre la faz de la tierra compasión. Demostró el amor de Dios que no cambia. El amor de Dios que es eterno como Él es. Por lo tanto, ese amor se quiere manifestar en tu corazón. Por eso es que la Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Amado, no puedes endurecer tu corazón. Tienes que abrir tu corazón como una puerta abierta que deje entrar entonces al Dios de los cielos, al Dios de la tierra. El pastor ama a sus ovejas, tuvo compasión de ellas, porque la Biblia dice que estaban desamparadas, estaban dispersas, como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa que estaban desamparadas? Alguien que está desamparado está solo. Alguien que está desamparado no tiene un norte fijo, no tiene un norte correcto. Por lo tanto, Él vino para que tú pudieras tener una palabra de destino no solamente en tu mente, sino en tus decisiones. Amado que me escuchen esta mañana, Él tuvo compasión y la sigue teniendo por la humanidad. Mientras estemos aquí y mientras Cristo no haya venido a levantar su iglesia, el ser humano tiene una oportunidad de arrepentimiento y de venir ahí a Él. Porque el que viene a Él, la palabra dice que Él jamás le echa afuera. Amado, estábamos desamparados, estábamos dispersos, sin fe y sin esperanza. Pero el buen pastor Jesús se reveló a nuestras vidas. Y hoy podemos decir que tenemos un rumbo certero y cierto, porque hemos conocido a aquel que enderezó nuestros pasos. La Biblia dice, y este es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. La Biblia dice
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amado, el amor de Dios se manifestó entregando a su unigénito Hijo. Amado, nadie entrega lo único que puede tener, porque nosotros nos agarramos de aquellas cosas que amamos. Mas sin embargo, Dios no fue así. Dios entregó, dice su palabra, entregó a su Hijo por amor a este mundo, por amor a ti, por amor a mí. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amado, el propósito de Dios sobre la faz de la tierra es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Más adelante el verso número 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amado que me escucha, el propósito primordial de Dios no fue venir a condenar. Él vino a salvar, dice la palabra, todo lo que se había perdido. La Biblia registra que el hombre se condena a sí mismo por no creer en el unigénito Hijo de Dios. El condenar es algo que el hombre escoge. No es que el propósito primordial de Dios es cambiar o condenar al hombre. Él vino a salvar todo lo que se había perdido. En el verso número 4 de ese Salmo 23 dice, el pastor cuida de ellas y las alimenta para que tengan calidad de vida. No, perdona, ese no es el verso del Salmo, es una escritura que añadí aquí. El pastor cuida de ellas y las alimenta para que tengan calidad de vida. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sin la vida de Dios el ser humano existe. No hay problema con eso, yo te puedo ver. Yo puedo ver que tu vida es una vida real. Pero la vida abundante, que es la vida que Dios da a través del sacrificio de su Hijo, es una vida eterna. Es una vida que no tiene comparación. Es una vida que tú y yo podemos disfrutar sobre la faz de la tierra. Es una vida que cambia todo nuestro entorno y todo lo que somos. Es una vida que trae paz. Paz para que puedas entender que la paz de Dios es lo más importante que podemos tener en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Él dijo en una ocasión, mi paz os dejo, mi paz te doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. Y después dijo, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Amado, la falta de paz turba el corazón del hombre. La falta de la paz de Dios hace que el hombre tome decisiones incorrectas. ¿Cuántas decisiones incorrectas hemos tomado sobre la faz de la tierra? Amados, decisiones que luego hemos tenido que reconocer que hemos decidido cosas que no le agradan a Dios. Amado, la calidad de vida no es tenerlo todo. Calidad de vida es tenerlo a Él, aún en medio de nuestras necesidades. El buen pastor se sacrificó por ella. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y este es el sacrificio que solo el buen pastor cumplió en su totalidad. Por eso, antes de morir en aquel madero, Jesús exclamó y dijo, consumado es. Esto lo que significa es que Él estaba declarando, Padre, el plan de salvación para toda una humanidad fue totalmente completado. Amado, ya Él pagó el precio. Nadie más podrá pagar el precio de tu salvación y de mi salvación. Consumado es, dijo en aquel madero.
Ya todo fue completo. Ahora hay algo que tú y yo tenemos que realizar, y es aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Él vino a esta tierra no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y todavía en este texto que estamos tratando, que es el verso número 1 del Salmo, el texto al final dice: nada me faltará. Amado, cuando habla de que nada te va a faltar, el buen pastor alimenta y sacia la sed de todos aquellos que vienen a Él. Él quiere saciar tu sed. Amado, todavía hay una sed que el hombre no ha podido saciar, y es porque esa sed solamente el Dios de los cielos puede saciar. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amado, esa sed espiritual que el hombre anda buscando y no la ha podido encontrar, es porque todavía no ha tenido un verdadero encuentro con el Dios que cambia, te da sed, te sacia la sed y te da vida y te la da en abundancia. Aún el pobre, más pobre financieramente hablando, puede descansar sabiendo que al saber que Dios provee todo lo necesario, todo lo material, pero también provee todo lo espiritual. Hay un salmo que es el 37, y en su verso número 25 dice la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amado, ¿qué quiere decir este salmo? Específicamente este texto está diciendo que en medio de tu vida, en tu juventud, si confía en Dios, en tu adultez, si confía en Dios, y aún en tu vejez, si tienes a Dios como el centro de tu vida, amado, no vas a ser nunca desamparado. Vas a tener el amparo de Dios, ni tu descendencia tampoco tendrá que mendigar pan. Amado, eso lo hemos experimentado nosotros los que conocemos al Señor, que aún los nuestros, sin servirle a Él, Dios cumple su palabra y no desampara a aquellos que son los nuestros. Amado, si vienes a Dios, vas a tener la seguridad de que vas a tener el amparo de Dios. Y el amparo de Dios significa que Dios va a estar contigo, como dice la palabra, todos los días hasta el fin de los tiempos. Aún en tu vejez, Él estará contigo. Tenemos que contar todas las veces que Dios nos ha suplido en medio de nuestras necesidades. Y si nada me falta, amado, puedo tener paz. Hay gente que no tienen paz porque posiblemente sus finanzas se están agotando. Posiblemente no tengan las suficientes finanzas para pagar su casa, para pagar su automóvil. Alabado sea el nombre de Jesús, que nosotros aún no teniendo las finanzas que muchos pueden tener, hemos tenido la confianza que Él siempre nos ha suplido, siempre nos ha dado mucho más de lo que necesitamos, porque Él es el Dios de abundancia, de poder y de gracia. Hay gente tan pobre que todo lo que tienen es dinero, pero también hay gente que al contrario tienen a Dios en su corazón, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo. Amado, esa gente que tienen a Dios lo tienen todo. Todo, por eso es que podemos decir, sin temor a equivocarnos,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Significa esto que en el momento de la abundancia todo lo puedo en Cristo? ¿Significa esto que en medio de la escasez todo lo puedo en Cristo? ¿Significa esto que en el día bueno todo lo puedo en Cristo? Pero también significa que en el día malo también todo lo puedo en Cristo, porque no estoy solo. Él está conmigo. Y si nada me falta, puedo tener paz. Paz no necesariamente tiene que ver con la ausencia de guerra. Paz tiene que ver con la seguridad que tengo en medio de las adversidades y las circunstancias. Amado, ahora voy a entrar para ir cerrando este mensaje y darle una parte a uno de los hermanos que va a hablarte la palabra a través de los cánticos. Amado, el verso número 2 dice, el Salmo número 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es interesante saber que las ovejas no pueden reposar bien a menos que sucedan esto que te voy a hablar en esta mañana. Las ovejas pueden reposar bien cuando están libres de temor y están lejos de fieras salvajes. ¿Qué significa esto? Que posiblemente tus enemigos te han infundido temor. Y estos son como fieras salvajes que quieren verdaderamente robarte la paz. Pero las ovejas pueden descansar bien también cuando están libres de contienda entre ellas mismas. Amados, hay familias que hoy día se encuentran en contiendas. Hay hijos que no te entienden. Hay vecinos que posiblemente no tengan la mejor relación contigo. Amado, estas cosas nos roban la paz. Amado, hay cosas en este mundo que te quieren detener. Para aquellos que han conocido a Dios y nos escuchan en esta mañana o nos ven a través de las redes sociales, que quieren detener y quieren robarte la paz. Pero Él dijo en su palabra que su paz Él no las da, que su paz Él no las entrega. Amado, esas ovejas tienen que estar libres de contienda entre ellas mismas para que puedan descansar. Tienen que estar libres de plagas, moscas o parásitos. Estas son aquellas cosas que vienen al cuerpo del ser humano para tratar de detenernos. Amados, todos y cada uno de los que estamos aquí, teniendo un cuerpo imperfecto, podemos recibir todo este tipo de ataques a nuestro cuerpo. Pero la buena noticia es que aquellos que estamos en Él, tampoco estas cosas podrán detenernos. Tampoco estas cosas podrán detener lo que arde dentro de nuestros corazones, que es predicar a Cristo y a este crucificado, pero a este también levantado de entre los muertos. Amado, Él fue crucificado, murió por ti y por mí, pero se levantó al tercer día para darte vida y vida en abundancia. Estas ovejas también tienen paz cuando están libres de hambre, porque deben de haberse alimentado y así podrán descansar. Las ovejas necesitan estar en paz para que su descanso sea uno de provecho. Él dará descanso para que tenga la suficiente fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. En esta mañana te hacemos un llamado que va a tu corazón, un llamado de esta palabra que Dios ha puesto en nuestros labios. Cada uno de los que estamos aquí son los recursos que Dios ha levantado para este tiempo. Amado, estamos aquí no para tener unas horas aquí y que te podamos molestar, posiblemente así lo entienda. Estamos aquí porque Dios ha puesto en nuestro corazón
traerte viernes tras viernes una palabra de vida, una palabra que cambia, una palabra que transforma. Nuestro llamado es para salvación. Nuestro llamado es para que puedas entender que el Dios de los cielos y de la tierra en esta mañana hoy te está llamando. Pero si oyes la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Abre tu corazón como una puerta a la par para que el Dios de los cielos pueda entrar. Por eso Él te dice en esta mañana: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré, estaré con él y cenaré con él. Amados, qué privilegio maravilloso Dios le da al ser humano, Dios le da a todo aquel que viene a Él. En esta mañana, si necesitas oración, puedes acercarte aquí, que hay hombres que quieren imponer las manos y orar por ti. Interceder por tu casa y por tu familia. Interceder por tus hijos. Interceder por ti. Padre, he predicado la primera parte de esta palabra. Como dice ella misma, esta palabra no ha tornado atrás vacía, sino que ha hecho la voluntad para la cual la hemos enviado. Padre, la hemos enviado para salvación. La hemos enviado para liberación. La hemos enviado, Señor amado, para sanidad. Esa palabra la hemos enviado también para que vidas se reconcilien contigo. Hay vidas, Señor amado, que sabemos que están al alcance de estos medios, que un día te conocieron, pero no sabemos nosotros por qué se apartaron de ti. Pero tú, mi Dios, lo sabes. Por lo tanto, te pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que te acerques, Padre Santo, de una manera muy especial a sus vidas y toques sus corazones, para que vengan a ti y puedan comenzar una vez más un camino de bendición, un camino de prosperidad, un camino de bendición. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, hemos orado y hemos creído, Señor, que vidas han sido impactadas en esta mañana. Gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.